hermano John Deere ha enviado hace unas horas un vídeo de un individuo, un vídeo de YouTube, de un sujeto que se hace pastor, se hace llamar pastor, y el título del vídeo es Ángeles con voz de trompeta. Bien, lo que viene a decir este falso pastor, este engañador, es que lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 31, de que enviará, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, pues dice este falso pastor que no es cierto, que Jesús realmente lo que enseñó fue otra cosa muy diferente, que hay cuando habla del sonido con gran voz de trompeta, con gran sonido de trompeta, que la trompeta mencionada en la Biblia, las trompetas mencionadas en la Biblia, pues que no son literales. Dice que no son literales, que es algo simbólico que simboliza nada más que juicio. Vamos a ver cómo miente este falso pastor. Os voy a leer unos cuantos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde se habla de esta reunión de escogidos, sea del pueblo de Israel o sea de la iglesia, de esta reunión al sonido de las trompetas, o al sonido de la trompeta. Aquí he hecho una captura de pantalla que os la he pegado aquí, lo voy a leer. Cuando se tocaban estas trompetas, la tierra de Israel, pues el pueblo de Israel era convocado en santa reunión. Era una convocatoria para que el pueblo de Israel se reuniera. Voy a leer unos cuantos pasajes. Hay muchísimos más en el Nuevo Testamento, pero he elegido los siguientes textos. Mirad. Veréis que en todos ellos, donde aparece la palabra trompeta o trompetas, siempre se refiere a trompetas literales, físicas. Todo lo contrario a lo que dice ese falso pastor del vídeo, el sujeto ese. Mirad, os lo voy a leer estos textos. Levítico 23, 24. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Al sonido de las trompetas había una santa convocación del pueblo de Israel. Era un día de reposo para el pueblo de Israel. Era una conmemoración al sonido de las trompetas. Tocaban estos israelitas trompetas totalmente literales, físicas. Era un sonido literal de trompetas. Todo lo que dice, todo lo contrario a lo que dice el mamarracho este de vídeo, este falso pastor que dice ahí que estas trompetas mencionadas en la Biblia, que son simbólicas, que eran simbólicas, no trompetas literales. Pues para que veáis cómo miente ese falso pastor iglesiero. Otro texto en el capítulo 25 de este mismo libro de Levítico, verso 9, dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, es decir, por la tierra de Israel. Haréis tocar la trompeta. Pero no se da cuenta ese idiota del vídeo, ese falso pastor que está hablando de trompetas absolutamente literales. Eran audibles, se tocaba la trompeta y había santa convocación del pueblo de Israel. En el día de la expiación tocaban la trompeta por toda la tierra de Israel. Y viene ahora este tarado, ese falso pastor, y dice que no, que estas trompetas es algo solamente simbólico, que no es literal. Estas trompetas mencionadas en el Antiguo Testamento son tan literales como las trompetas o la trompeta mencionada en el Nuevo Testamento y que está relacionada con la futura venida gloriosa de Cristo, el cual descenderá del cielo físicamente,
y acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. La trompeta de Dios será totalmente audible, tan audible como lo eran las trompetas que eran tocadas por el pueblo de Israel en la tierra de Israel para reunir a los israelitas en santa convocación. Tan literales tanto la una como la otra. Y va este falso pastor y en ese estúpido y patético vídeo dice todo lo contrario, que no se refiere a trompetas literales, sino que es algo simbólico. Otro texto más. Números, capítulo 10, verso 9. Perdón, verso 2. Le dice, hazte 2 trompetas de plata. ¿Qué pasa? ¿Que está hablando aquí de algo simbólico? No, está hablando de que tenía que hacerse 2 trompetas de plata. Trompetas literales, hechas con plata pura, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, es decir, al pueblo de Israel, a la asamblea de Israel. Al tocar esa trompeta de plata, eran congregados los hijos de Israel. Y para hacer mover los campamentos que tenían en el desierto cuando salieron de Egipto, tuvieron 40 años vagando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y tenían que ir, vivían en campamentos hechas con telas, con pieles, y cuando se oía esa trompeta, esas 2 trompetas de plata, se movía el pueblo de Israel, había una santa convocación, una congregación, una reunión, y movían esas tiendas de campaña al sonido literal de esas 2 trompetas de plata. Eran trompetas literales. Todo lo contrario a lo que enseña el mamarracho este del vídeo. Y siguiente pasaje, que es el verso 8 de este libro de Números, capítulo 10, verso 8, dice: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, está hablando de los sacerdotes arónicos, tocarán las trompetas, refiriéndose a esas 2 trompetas de plata mencionadas en el versículo 2. Tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones, de las generaciones de Israel. Está hablando solamente de Israel. Eran trompetas literales, hechas de plata. No eran trompetas simbólicas, eran totalmente literales, audibles, eran escuchadas por todo el pueblo de Israel. Lo mismo ocurre con las trompetas mencionadas en el Nuevo Testamento. Son también trompetas literales que tendrán un sonido fuerte, audibles, y que va a sonar cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Exactamente la misma literalidad mencionada en estos pasajes del Antiguo Testamento. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Hablando de la futura venida gloriosa y de la resurrección gloriosa de los muertos en Cristo, cuando Jesús venga con gran poder y gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a ocurrir la resurrección gloriosa. Y dice aquí Pablo, en el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, exactamente las mismas trompetas mencionadas en el Antiguo Testamento, trompetas absolutamente literales. Va a sonar esta trompeta de Dios, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. O sea, Pablo lo estaba recalcando, enfatizando que efectivamente se tocará la trompeta, un sonido atronador de la trompeta de Dios que acompañará a la venida gloriosa de Cristo. Con voz de mando, con voz de arcángel descenderá del cielo Jesús y con trompeta de Dios, es decir, al sonido atronador de esta trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Y lo dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Y aquí vuelve a enseñar lo mismo en 1 de Corintios 15, 52. Porque se tocará la trompeta y los muertos, hablando de los muertos en Cristo, serán resucitados incorruptibles y nosotros, los hermanos,
los creyentes que hayan quedado vivos en la tierra, y nosotros seremos transformados. ¿Lo veis? Porque se tocará la trompeta, nada de trompeta simbólica, como dice el mamarracho, este falso pastor, de ese repugnante vídeo que ha hecho, donde niega completamente la literalidad de esta trompeta de Dios que será tocada cuando Cristo venga en gloria, cuando descienda del cielo. Lo mismo que dijo Pablo, repito, en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, hablando de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo veis? Jesús va a descender del cielo con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de arcángel, porque Jesús es un arcángel, es el jefe de los ángeles de Dios. Esto es lo que significa la palabra arcángel. Él es un arcángel. Quien niega esto, pues sencillamente no cree en la Biblia. Y está insultando al apóstol Pablo llamándole embustero. Porque Jesús le llamó a Jesús, Pablo le llamó a Jesús, perdón, arcángel, jefe de los ángeles. Están a su servicio. Jesús es el jefe de todos estos ángeles de Dios. Y con trompeta de Dios, ¿qué significa esto? Pues que su venida gloriosa, cuando descienda del cielo, estará acompañada por el sonido atronador de esta trompeta de Dios. Un sonido atronador totalmente audible, que dice aquí Pablo que descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo pues van a resucitar primero. Un pasaje más donde se habla de la trompeta. Más textos en el Nuevo Testamento donde se menciona la trompeta. Hebreos 12:19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando de cuando este Señor Jehová, que es Cristo, descendió sobre la cima del monte Sinaí cuando entregó la ley a Moisés. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que se escuchó un sonido atronador, al sonido de la trompeta. Desde la cima del monte, del monte Sinaí, se escuchó este tremendo sonido completamente audible, un sonido de trompeta, de la trompeta de Dios, algo absolutamente literal. Lo escuchó el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando el falso pastor, este mamarracho del vídeo, dice que no, que todo eso es simbólico, lo de la trompeta, que no es nada literal ni audible, dice él, pues está mintiendo descaradamente. Así de simple. Otro pasaje más donde aparece la palabra trompeta en el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No que fuera una trompeta, sino que era semejante al sonido de la trompeta. Era parecido, como de trompeta, ¿de acuerdo? Era la voz del mismísimo Jesús, glorificado, resucitado, que se le apareció, que fue visto por el apóstol Juan en esta visión. Él vio a Jesús y escuchó detrás de mí la gran voz de Jesús resucitado, que era semejante, parecido al sonido de una trompeta, no que fuera una trompeta. Hay que saber diferenciar, no seamos idiotas. Una cosa es el sonido semejante al de trompeta, parecido al de trompeta, a decir que era una trompeta. Son dos cosas muy diferentes. Dice que era voz, esta voz de Cristo, cuando le habló al apóstol Juan, era semejante al sonido de la trompeta. Más textos del Apocalipsis donde aparece la palabra trompeta. Después de esto miré, Apocalipsis 4:1, y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, refiriéndose a la voz de Jesús, cuando le habló al apóstol Juan, que es semejante al sonido de la trompeta. Hablando conmigo, dijo, Jesús le dijo al apóstol Juan lo siguiente: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, podría dar decenas y decenas y decenas y decenas de pasajes más de la Biblia donde siempre que se habla de la trompeta de Dios, siempre se refiere a algo completamente audible y literal. No hay absolutamente nada simbólico. El pueblo de Israel era reunido cuando se tocaban las trompetas, o la trompeta, se tocaba la trompeta en la tierra de Israel y había santa convocación del pueblo de Israel. Era una trompeta absolutamente literal. Y cuando Jesús venga del cielo,
pues enviará a sus ángeles y con fuerte voz de trompeta, con gran sonido de trompeta, va a reunir a sus escogidos. Será un sonido de trompeta absolutamente audible, literal, tremendo, como el mismo sonido de trompeta que se escuchó, que el pueblo de Israel escuchó en la cima del monte Sinaí, cuando este Señor Jehová descendió al monte Sinaí para entregar la ley a Moisés. Los israelitas que estaban en la base del monte, en el pie del monte, no estaban arriba, estaban abajo, escucharon este tremendo sonido, ruido de trompeta, audiblemente. Por lo tanto, ya con esto termino, enseñar que cuando este pasaje del Apocalipsis, este pasaje del Evangelio de Mateo, estas palabras de Jesús en Mateo 24, 31, cuando dice que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, dice el imbécil este del vídeo, este falso pastor, que eso es falso, que eso es mentira, que no será ningún sonido audible, literal, que no se refiere a ninguna trompeta literal. Es una burda mentira del diablo, una doctrina de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe, estos falsos cristianos que enseñan estas terribles mentiras, estas mentiras diabólicas con las cuales sin ninguna duda pues podrá engañar a tipos ignorantes, a idiotas que no saben nada de la Biblia, que no entienden las Sagradas Escrituras, que no saben nada, no conocen la verdadera doctrina y que son muy fácilmente engañados por este tipo de falsos pastores, de falsos ministros de Cristo, que se hacen pasar por maestros de la Biblia, por pastores, por apóstoles, y son sencillamente enviados de Satanás para extraviar y llevar al error, al engaño, a millones y millones de falsos cristianos. Por esto es lo que quería aportar comentando este vídeo que ha publicado el hermano Yonder y que me ha pedido que haga un comentario de este vídeo. Paso palabra por si algún hermano quiere aportar algo más sobre esto que he dicho, sobre ese vídeo, pues adelante, podéis aportar lo que queráis.